espirituales. Somos bendecidos por las bendiciones espirituales. El Señor al final de los tiempos no mira cargos, sino ciegos. Gracias a Dios. Otra parte que también me gustaba era que mientras esté más lleno, está más brillo. Yo lo tomaba así. Nosotros los adolescentes, el colegio está lleno de oscuridad, ¿verdad? Pero nosotros somos esos siervos fieles que llevan la palabra. Amén. Pero si no nos llenamos de la palabra, ¿qué vamos a hacer? Si no nos llenamos de la palabra, ¿qué vamos a transmitir? Vamos a unirnos en esa oscuridad. Por eso debemos de estar inmersos en la palabra, llenarnos para poder brillar y llevar esa palabra. Si nosotros seguimos acá discutiendo por algún tipo de cargo o posición, no vamos a poder ser útiles. Pero en cambio, si nosotros despegamos de este plano y vamos al ambiente celestial, el Señor va a poder hacer un cambio en nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Víctor, soy de la Casa de Adolescentes Integral. Mi nombre es Maure, soy de la Casa de Adolescentes Integral. Soy base CP, Casa de Adolescentes. Yo hago parte de Casa de Adolescentes. Amén, Jesús el Señor. Estamos agradecidos con Dios. Estamos en el día de hoy iniciando una nueva serie. La serie titulada La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús, Palabra de Vida, comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Señor iniciaba este fuerte encargo y ampliaba a través del poder de la palabra de vida. Ese poder de la palabra de vida, Señor, nos mostraba a través de Primera de Juan. Gracias al Señor. Estamos viendo en esta semana, el título es reinarán en vida por medio de Jesucristo. Aleluya. Dígale al hermano que está al lado, reinarán en vida por medio de Jesucristo. Aleluya. Y esta palabra de vida, que es la porción que vamos a tocar, Señor, a través de la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Si revisamos ahí, verbo es la palabra. Entonces dice, la palabra de vida, el verbo de vida, amén. Gracias porque esta palabra de vida, y el Señor a través del versículo 2 dice cómo fue manifestada esa vida. Por eso yo anoté algo aquí, dice, en Juan dice, la palabra de vida es una persona, aleluya. Dice, una persona es Cristo mismo, y es la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó al hombre. Amén. Señor, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 es claro, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, aleluya, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Y el 3 dice, lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Qué vemos ahí a través de Primera de Juan, hermanos? Que la palabra de vida produce la comunión de vida con los hermanos. Si usted y yo no estamos tocando la palabra, no estamos cerca de la palabra, hermano, los live el domingo, hermano, el podcast los miércoles, el live los jueves, el live los sábados en la mañana, hermano, es una oportunidad para volver a ratificar y unirnos al encargo, porque la palabra de vida, vuelvo y reitero, es la que produce la comunión. Sin la palabra no hay comunión. Que Dios nos ayude, hermano, a valorar, porque es un asunto de valorar la palabra. Lo demás es un resultado. Usted y yo necesitamos revisar si estamos cerca a la palabra, porque no es una opción, hermano. No es una opción. Yo no puedo decir, hermano, es que no me queda tiempo, hermano. Sí hay el tiempo, pero necesito ver y valorar la palabra. ¿La palabra de qué? La palabra de vida. La palabra de vida, vuelvo y reitero, es una persona. Es Cristo mismo, es la vida eterna. ¿Qué recibe usted, hermano? ¿Qué recibo yo? Cuando estamos cerca, vida eterna. Nuestras familias son transformadas, nuestros hijos son ayudados, porque están cerca. Amén, es un resultado. Que Dios nos ayude, hermano, a tener tal corazón. Seguimos. Entonces, dice que por la fe la recibieron. Solo muestra a través de Primera de Juan, ya lo leímos, Primera de Juan 1:2. Pero fuimos introducidos en la comunión como compartíamos. Y el Señor dice que el deseo de Dios siempre ha sido reinar por su vida. Todo este gobierno que vemos, hermano, ese no es el gobierno que Dios desea hoy. No, este es un gobierno humano, un gobierno sin vida, un gobierno de muerte, un gobierno de disputa, de contiendas. Ese no es el gobierno. El gobierno que Dios quiere es un gobierno de vida. Amén. Donde está la comunión, donde estamos juntos, donde disfrutamos, donde Dios es la realidad, el centro. Ese es el gobierno que Dios quiere. Amén. Entonces, vimos algo tremendo. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, porque ahí dice Dios a través de su palabra. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aleluya. Deseo de Dios, hermano, a través de gobernar, de reinar, es con su vida, y Él creó los cielos y la tierra, güey, para eso. Él quiere un reino, para eso estableció los cielos, primeramente, y la tierra. Pero, vuelvo y reitero, no es el reino que vemos, no, esto no es, hermano, que Dios nos ayude, nuestros ojos se han abierto, para que la actitud que yo tengo frente a todo esto que vea, cambie. Pueda estar claro, hermano, que esto no es revisar cómo actúo, revisar lo que estoy haciendo, cómo estoy invirtiendo, hermano. Es importante. Porque estamos invirtiendo para algo que es incierto, no está de acuerdo con el corazón, con el deseo de Dios. Y yo tengo que también estar claro cómo me muevo, cuánto doy la fuerza a este gobierno que está, porque, vuelvo y reitero, ese no es. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 2, ocurre algo entre ese versículo 1 y el 2, tremendo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga, tremendo. El Señor mostraba a través del apóstol Pedro, y queremos unirnos en el sentimiento a través de este mensaje número 1, que Dios no creó esa tierra así. Dios no creó una tierra desordenada. Dios no creó una tierra vacía. Dios no creó esto que estamos viviendo hoy, no lo creó Dios. Hay que estar claro, hermano. No, esto no es el gobierno de Dios. Esto no fue lo que Dios creó. Pero el Señor nos llevaba a Ezequiel 28 y a Isaías 14. En Ezequiel 28 el Señor muestra todo cómo fue creado el lucero, todo era la perfección misma, todo. Y Él intervino ahí, como lo muestra el Señor. Vamos a leerlo rápidamente aquí. Porque en Génesis 2:9, el Señor dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tremendo, ¿no?
Ahí el Señor ampliaba y explicaba cómo la serpiente engañó a Eva, ¿cierto? Y el deseo de Dios, que era de tomar al hombre, e introducirse hacia adentro del hombre para que reinara a través del hombre, se desvió totalmente. Y en Génesis 2:7, el Señor hablaba algo tremendo, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí miramos algo, que Dios hizo al hombre diferente, porque si vemos todo lo que pasó con Lucero, tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, yo creo que Dios debería haber hecho un cambio, pero no lo hizo. La capacidad de Lucero era mayor. ¿Qué tenía que hacer Dios ahí? Entonces, hacer el hombre con una capacidad mayor todavía, pero no fue así. Gracias al Señor, hermano, que no lo hizo así. Lo hizo como está en Hebreos 2, vamos a ir a Hebreos 2, hermano. Tremendo lo que hizo el Señor. Nuestra mente humana no alcanza, hermano, no alcanza a entender la dimensión que hay. Y en el libro de Hebreos, el Señor aclara algo. Dice Hebreos 2:5. Dice, porque no sujetó a los ángeles, tremendo, mire, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Mire, revisemos eso. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor, hermano. Mire, esto sale de todo texto y de todo contexto. Lo hizo menor, tremendo. Hay algo ahí que nuestra mente no alcanza, pero el Señor lo hizo así al hombre, un poco menor que los ángeles. Hermano, ¿y por qué? Porque el Señor nos llevaba a 2 Corintios, para ahorita seguir vamos a ir a 2 Corintios para que revisemos. Todos los días necesitamos estar claros en esto, hermanos, que Dios nos ayude, nos dé una conciencia para que podamos revisar todo esto. Y en 2 Corintios, vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 4:4. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria. No, perdón, ese no es. 2 Corintios 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, mire, tremendo, hermano. ¿Cuál es el tesoro? Dios. Ese vaso de barro es usted y soy yo. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo. La carta de 2 Corintios 4:7 aclara por qué nos encajamos con Hebreos capítulo 2, versículo 5. Nos hizo menor que los ángeles. Hermano, pero el Señor ahí, retomando un poco el encargo, porque estamos hablando de la palabra de vida, poco a poco se va a ir desarrollando este encargo. Y en la palabra de vida, Dios no se quedó quieto con todo lo que hizo Lucero, hermano. Y en Génesis capítulo 1, retomamos nuevamente Génesis capítulo 1, versículo 3, en esta parte de crear. Y Dios dijo así, porque la manera que Él creó, y lo primero que en la recreación que hizo Dios fue la luz. Es tremendo eso. Y dijo así en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Tremendo la palabra. Mira el poder. Mira el poder de la palabra de Dios lo que tiene. Voy a leerlo nuevamente. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Tremendo. El Señor ahí colocaba un ejemplo a través de nuestro hermano Pedro y decía, es como, pensar que el hombre puede hacer la obra, pensar que Dios puede hacer todo esto, hermano. No podemos echarnos mentiras. Todo está en la palabra, hermano. Es la palabra. Usted y yo necesitamos inculcar la palabra, revisar la palabra, hacer inmersión, transcripción, y esa palabra es la que va a producir. Ahí está todo el encargo en todo lo que Dios quiere. Y para terminar, el gobierno de Dios, hermano, es importante estar claro ahí con esta parte del gobierno de Dios, porque en Génesis 1:26, miren, Génesis 1:26, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra. ¿Qué pasó en Génesis 1:26? El deseo de Dios era reinar, pero ¿cómo? Con la vida, era con la vida, hermano. Lo que sucedió en Génesis capítulo 2, versículo 9, Dios cuando colocó ahí el árbol de vida, el deseo de Dios con el hombre era que el hombre tomara del árbol de vida. Ese era el deseo de Dios para reinar en la tierra, su gobierno traerlo, pero a través de la vida, hermano. Como reiteraba al inicio, no es el gobierno que vemos. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. No podemos ignorar el poder de la palabra. Por eso el Espíritu está insistiendo hoy, vamos a hacer inmersión, vamos a hacer transcripción. Hermano, porque ahí está el poder. Y Dios va a traer, a través de su palabra, hermano, va a restaurar. No sé cómo está la vida suya, la mía, la de nuestra familia, pero es la palabra, hermano. Vamos a estar cerca a la palabra, vamos a practicar todo esto, grito de guerra en las reuniones, todo, hermano, para que la restauración aparezca a su familia y a la mía. Jesús el Señor, seguimos con el encargo, hermano. Aleluya, seguimos con este encargo maravilloso. Y como el Señor nos hablaba a través del hermano, el impacto que tiene la palabra, hermano, es poderoso. Tanto que el Señor, por medio de la palabra, formó este universo. Y también a través de la palabra, Dios quiere reinar en vida. Amén. Y en todo este encargo el Señor mostró este principio importante para que no seamos engañados, porque Satanás es astuto y desea que, hermanos, nosotros dudemos de la palabra, sabiendo esto, que la palabra, hermano, es poder de Dios. Por la palabra, hermano, el Señor hace su obra. Entonces, el Señor nos mostró en Hebreos 1, del 1 al 2, el siguiente encargo, o el siguiente principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, mire, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, aleluya, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, este es el principio, hermano. Dios en este tiempo habla por medio de su Hijo, Jesucristo, quien a la vez, hermano, habla a través de sus profetas. Amén. Y ahora vamos a explicar cómo el Señor usa al hombre, hermano, para transmitir la palabra de Dios. Este principio, hermano, fue establecido por Dios. Dios usa al hombre para transmitir su palabra. Entonces, sabiendo que el hombre es vulnerable en cuanto a esto, hermano, Satanás induce para que dudemos del canal escogido por Dios. El canal es un hombre, pero es un hombre escogido por Dios. Y el Señor se mueve así. Él escoge un canal, un hombre, para transmitir su palabra. Y por esa palabra, hermano, que es de Dios, Él hace su obra. Amén. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento podemos ver dos ejemplos. Entre esos, Moisés era canal de Dios, era profeta de Dios, escogido por Dios para introducir al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, tuvo dos ataques. Digamos, por lo menos se evidenciaron dos ataques allí en contra de la palabra, en contra del canal escogido por Dios. Uno de ellos fue, parte de ellos fue sus dos hermanos, que se rebelaron, dudaron de que solamente él podía ser la boca de Dios, que solamente por medio de él Dios podía hablar. En Números 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Mire, el Señor está muy pendiente de todo esto. Eso fue en cuanto a María y Aarón. El otro ataque fue Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra ese canal. Amén. Entonces, estos ataques son antiguos, pero ¿por quiénes son inducidos? Por Satanás. Entonces necesitamos estar pendientes, hermanos, porque Satanás va a querer movernos. Inducir es movernos
de algo. Que el Señor, hermano, ¿qué nos mantiene firme? La palabra. Que usted y yo estemos creyendo en la palabra que el Señor está enviando por medio del profeta. Amén. Si usted y yo comenzamos a dudar, vamos a ser movidos. Y Satanás está planeando, hermano, planeando constantemente. No solamente antes, sino ahora, mucho más, de que usted y yo seamos movidos de lo que hemos recibido. No dejemos que Satanás nos induzca al error, porque lo hace con la mentira. Recordemos que Él es el padre de la mentira. Por otro lado tenemos a Nehemías, que también, hermano, siendo el canal escogido por Dios para la reconstrucción de los muros, hermano, tuvo ataque de Sanbalat, Tobía, hermano, con mentiras. Así, porque eran mentiras, porque la mentira es que supuestamente Nehemías quería hacerse rey de los judíos, cuando esa no era la motivación. Sabemos la pureza de la motivación que Nehemías tuvo revelada por Dios, hermano, en su corazón, y sabemos que fue un canal escogido por Dios, pero tuvo ataque. Luego el Señor nos mostró, pudimos ver el ejemplo del Señor Jesús, hermano, siendo el verbo, siendo la palabra de vida, hermano, siendo la luz de los hombres. Mire lo que dice el versículo 10 de Juan 1, dice: en el mundo estaba, en el mundo por él fue, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí vemos dos tipos de mundo: el mundo hecho por él, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él es la palabra, Él es el verbo. Y este mundo fue creado, hermano, perfecto. Sin embargo, vemos la otra parte del versículo, dice: y el mundo no le conoció. ¿Cuál es este otro mundo? Este es el mundo, hermano, degradado, el mundo que vino después de la caída del hombre. Entonces vemos los tipos de reinado, ¿verdad? El reinado en vida, hermano, todo es perfecto. Amén. Todo está alineado a la voluntad de Dios. El reino, hermano, de muerte, de las tinieblas, lo que hace, hermano, es torcer todo y hacer en contra todo. Rechaza, hermano, al Hijo de Dios, la palabra. Entonces, cuán importante que estemos, hermanos, conectados a la palabra, creyendo la palabra para mantenernos firmes. Entonces, siendo así, en medio de su proceso el Señor, de su obra, muchos creyeron. Al creer, hermano, al Señor, morir, Él redimió a los pecadores, resucitó y se hizo el verbo, el espíritu vivificante. Y todos los que creyeron fueron engendrados como la iglesia. Entonces la iglesia necesita, hermano, la palabra. Amén. No hay una manera distinta a que la iglesia haga la obra de Dios, la voluntad de Dios, si no es por la palabra. Entonces, como ya la presencia física del Señor no estaba, el Señor, al hacerse el espíritu vivificante, hermano, ya el Señor se le mostraba su presencia. Era a partir de ¿qué? De la palabra, hermano, que los apóstoles hablaban. Amén. En este caso, principalmente por el apóstol Pedro. Entonces, Pedro hablaba la palabra de Cristo y la obra era llevada a cabo. Entonces vemos allí, hermano, cómo Dios usa al hombre. En este momento de la historia usó al apóstol Pedro. Luego el Señor usa al apóstol Pablo, dándole un encargo, hermano, de que era necesario edificar la iglesia. Entonces, mire el resultado que el Señor quiere lograr. Sin embargo, Satanás induce, hermano, al hombre al error. Induce a moverlo de la palabra que trae edificación, de la palabra que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se centra en el hombre. Por eso es importante que estemos firmes en este principio, hermano. El Señor, Dios usa al hombre para ministrar, para transmitir su palabra. Si estamos claros en este principio, hermano, no vamos a tener problemas. Dios en este tiempo también ha hablado por los apóstoles. Hoy tenemos un apóstol escogido por Dios, nuestro hermano Pedro, hermano. Dios está hablando por medio de este canal y no vamos a permitir, hermano, que Satanás nos mueva de esta posición, porque sabemos todo lo que está sucediendo positivamente, favorablemente, hermano, en pro de la edificación del cuerpo de Cristo, pero es importante que estemos claros y seamos obedientes a este principio. Dios usa al hombre para transmitir su palabra. ¿Para qué, hermano? Para, ya finalizando aquí,
mostrando que por la palabra de los apóstoles, mire, en Hechos 2:42 vemos que la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la palabra, hermano, ministrada por el canal, es la palabra de vida. Esa palabra nos lleva a tener la comunión de vida. Hermano, cuando hacemos inmersión en la palabra con todas las prácticas, hermano, el Señor nos lleva a tener esa comunión de vida. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que la iglesia sea edificada. Entonces, hermano, estemos firmes en este principio. Dios usa al hombre para transmitir su palabra. Dios usa al hombre para transmitir su palabra, su palabra, su palabra. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Como compartía nuestro hermano, todo tiene origen en la palabra. El Señor nos hablaba que la iglesia necesita recibir y apreciar las enseñanzas que vienen de Dios. Alabado sea el Señor. Solo la palabra nos puede llevar a la comunión de vida. Y esa vida que es producida por la palabra necesita circular para producir este gobierno de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, avanzamos un poquito y dice gobernar por la vida. Y ese punto tan importante. El Señor nos hablaba que el único gobierno perfecto es aquel que tiene a Dios como origen y a Cristo como cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, dice, fuera del gobierno de Dios solo existe una organización humana, una estructura de poder y jerarquía incubada en un sistema sin vida. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, sin vida, dice, mientras la humanidad esté gobernada por estos regímenes, sean políticos, culturales o religiosos, nunca serán satisfechas, nunca tendrán paz, gozo y alegría. Bendito sea el nombre del Señor. El único gobierno perfecto y lleno de alegría y vida es el gobierno de Dios. Oh Señor Jesús. El Señor nos ponía un ejemplo, nos daba un ejemplo en cuanto a los hermanos de allá de África. Dice que los hermanos de África, ellos tienen mucha diferencia en cuanto a cultura. Es diferente a la cultura nuestra. Sin embargo, todos tienen el mismo gozo y la misma alegría. Es importante, hermano, como el Señor hablaba allí. Se sumergen en la palabra, hacen grito de guerra, predican el evangelio. La pregunta es, ¿cuál es la razón de esa actitud? Dice, solo porque hay una vida que está circulando por medio de la palabra, produciendo vida, unidad y amor. Señor Jesús, esto es el gobierno de la vida. El gobierno de la vida produce unidad, produce paz, produce alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Y todo eso lo produce es la palabra. Señor Jesús. Entrando un poquito, dice, las influencias de asuntos como política, cultura, religiones, en la iglesia solo traen daños. Benditos, solo producen daño a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios, mire esto, que solo se propuso no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso debe ser nuestra actitud. Hoy no debemos estar prestando el oído a muchas cosas, todas las informaciones, si no está basado en la palabra. Solo la palabra nos puede salvar de tanta degradación que podamos recibir de cualquier hablar negativo. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos lo que dice en Timoteo 1, 1 Timoteo 1, 3 y 4. Dice, algunos intentaron introducir otra enseñanza, dice ahí en Timoteo. Leamos, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable, que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire este versículo tan contundente que el Señor estaba dando allí. La iglesia primitiva y se perseveró en una sola enseñanza. No lo vamos a leer, pero está en Hechos 2:42. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 2:42. Usted lo puede buscar en su Biblia. Para evitar, hermano, el caso que sucedió con Pablo. Esto me tocó tanto. Mire lo que dice en Hechos, eso sí lo vamos a leer. Hechos 19:10. Dice, Pablo le predicó a todos los que habitaban en Asia, judíos como a griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso lo encontramos en 19:10. Pero mire lo que sucede en Hechos 20:31. Pablo por 3 años cuidó de día y de noche con lágrimas en los ojos. Imagínate, cuidó. A estas personas las cuidó Pablo con lágrimas en los ojos. Pero, amén. Dice, esto mismo después lo abandonaron. Y fue tanto la degradación en ellos que ya no apreciaban su palabra ni la consideraban que venía del mismo Dios. Y eso que Pablo cuidó 3 años con lágrimas en los ojos de día y de noche. Después lo abandonaron. Y más de esto, que no consideraban la palabra que provenía de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y esto lo había advertido Pablo en Hechos 20, 29 y 30. Bendito sea el nombre del Señor. Ya por el tiempo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio vuestro lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Y eso lo había advertido Pablo. Y hoy pasa lo mismo. Es la obra del diablo. No caigamos en esa trampa, hermano. Vamos a creer en la palabra presente, la palabra genuina de Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. Hermano, unido a este encargo, ahora como finalizado nuestro hermano Alonso. Hermano, hoy los escritos de Juan vinieron, hermano. ¿Para qué? Para combatir. Todo esto es lo que ha compartido nuestro hermano. ¿Combatir qué? El Señor nos decía, combatir la apostasía de la iglesia, combatir en arreglar las redes, hoy remendarlas, porque ellas cuando están rotas comienzan a entrar ¿qué? Enseñanzas. Y para eso el Señor nos decía en 2 de Juan, capítulo 1, decía, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. Por eso Juan se esforzó tanto. ¿Por qué? Porque al estar las redes rotas, entraron todas estas cosas. Entró la enseñanza, entró la religión, entró la duda. Juan era el canal que Dios estaba usando. Juan era el canal que Dios dio la palabra profética. Estaba dando la palabra profética. Pero al ver las redes estar rotas, entraron las enseñanzas y comenzó la duda, comenzó la pasividad, comenzó el rechazo, la apatía a la palabra profética. Hoy los escritos de Juan vienen aquí a remendar esas redes. Y una manera de remendar esas redes es que el Señor se quiere esforzar, así como Juan, en que nosotros andemos en la verdad. Amén. Y andar en la verdad, el Señor nos decía en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hoy, hermano, andar de la verdad no se trata solamente de conocer la verdad. Dios no quiere algo doctrinario, no quiere que usted conozca solamente.
El Señor quiere la realidad. Hermano, quiere que la palabra, que es la verdad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermano, esa verdad es el mismo Señor, hermano, dispensado en nosotros, siendo vida. Hoy el Señor quiere la realidad. Ahora, ¿cómo conseguimos esa realidad? El Señor nos dio el camino. ¿El camino cuál es? El camino es rumiar la palabra, hacer inmersión en la palabra, gritos de guerra, transcripción, estar de cerca al canal que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Odón, por medio de los live, los jueves, domingo a las 5 de la tarde. Hermano, usted necesita estar conectado, estar de cerca al canal que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Odón. Hermano, este es el camino que Dios nos ha dado. Nos regaló la inmersión, hermano, y nosotros necesitamos valorar el regalo que Dios nos ha dado. El regalo de la inmersión, la hojita, hermanos, y hoy nosotros necesitamos aún disfrutar la Biblia, el alimento diario con la inmersión. Hermanos, rumiando, proclamando, transcribiendo. Ese es el camino para que nosotros, la palabra sea real en nosotros. No solamente conocerla. Aún más, el Señor nos decía estas palabras. Decía, necesitamos tener la realidad en andar la verdad, y esto sucederá si inculcamos la palabra en nuestro corazón. Ahora nos dice, no lograremos andar en la verdad por cumplir leyes o reglas. No lograremos. Hoy el Señor nos dio un camino. Ese no es el camino. Ese es el camino del diablo, de Satanás. Querer usted andar en la verdad, entre comillas, como dice aquí, cumpliendo ¿qué? Leyes o reglas. No. Hoy el Señor nos dio el camino. Un camino provisto para andar la verdad, y es rumiando, inculcándola en nuestro corazón, repitiendo, proclamando, hablando la palabra entre nosotros, que la palabra circule. Ella logra ser real en nosotros. Ahora, el Señor nos decía, cuando la palabra se nos dispensa y la inculcamos en nuestro corazón, ahora ella introduce en nosotros el amor. Cuando la palabra es la verdad, ¿cuál es esta palabra la verdad? La palabra profética, la palabra revelada, la palabra presente. Esa es la palabra de la verdad. Y esta palabra de la verdad, hermano, no se negocia, no es negociable. Hoy la palabra de la verdad necesitamos darla con pureza, sin filtro, amarlos. Y esta palabra inculcada en nuestro corazón, la palabra profética, la palabra de la verdad, ella produce en nosotros el amor. En el versículo 5 decía en 2 de Juan, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El Señor nos anima a través de su palabra profética, que necesitamos andar en la verdad. Pero este andar en la verdad nos introduce en un andar de amor, porque la palabra es amor. Y en 3 de Juan, el Señor nos hablaba, versículos 9 y 10, la importancia, hermano, de nosotros estar atentos a las estrategias del diablo. Como han compartido los hermanos, hoy nosotros no puede haber duda en cuanto al canal. Nuestro hermano Pedro Odón, hoy no puede haber duda en nosotros en cuanto a la palabra de la verdad, la palabra profética. Hoy nosotros necesitamos estar claros, y esta palabra no se negocia con nadie por tener una buena amistad, por tener un buen trato. No, hoy la palabra de la verdad es la que nos salva, la que nos limpia, la que quita las impurezas, la que nos cura. Esa es la palabra de la verdad, la que nos cura. Así sea que a nosotros nos moleste, nos incomode, la verdad, hermano, nos salva. Diótrefe, dice la oposición de Diótrefe, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan era el canal. Yo he escrito que a las iglesias. Él mandó a sus colaboradores con un corazón puro, un corazón limpio, alineado a la palabra, a lo que Dios le había dado a Juan, como el canal escogido por Dios. La palabra de comando, la palabra de profética. Pero dice que Diótrefe, ¿qué? Hermano, por tener una posición, por ser el primero, dice que no nos recibe. Hoy nosotros, hermano, necesitamos ser sencillos y humildes como niños.
No podemos oponernos a la palabra de la verdad. No nos podemos oponer a la palabra profética, porque ella es la que nos cura. Usted no se puede oponer, hermano, a los gritos de guerra, a la inmersión, a la transcripción, a todo lo que el Señor nos está dando por medio de las herramientas. Y el versículo 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, este ejemplo de Diótrefes, hermano, debe alertarnos. Hoy nosotros, hermano, como ya he dicho en varias ocasiones, la palabra, la verdad, no es negociable. Hoy nosotros somos defensores de la palabra, la verdad. Defendemos la palabra, hermano, con vigor, con fuerza, porque hoy el Señor no quiere Diótrefes entre nosotros, que se opongan, que expulsen. Esto muestra de que hubo un rechazo en cuanto al canal. Hoy nosotros no puede haber ese rechazo. Hoy necesitamos más que nunca amar la palabra profética. Amar, hermano, la palabra de comando, amar los live, amar la inmersión, amar los gritos de guerra, hermano, y reconocer que Dios tiene un canal en esta tierra y es nuestro hermano Pedro Don. Amén. Y así, hermano, no va a tener duda en nosotros, sino que vamos a andar en la verdad y en el amor. Amén. Eso es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor por la palabra. Señor nos terminaba hablando esta semana en su encargo de que necesitamos acompañar de cerca la palabra. El Señor nos decía de que hoy necesitamos ser los primeros en pelear, amados hermanos, en las conferencias. El Señor nos decía allí que cuando el Señor nos hable de una conferencia, comencemos a orar, aleluya, hermanos, porque necesitamos estar de cerca de la palabra. El Señor nos hacía, hermano, ese énfasis, aleluya, de que nosotros como esos, hermanos, esos siervos fieles y prudentes que hoy estamos haciendo, hermano, la voluntad de Dios, estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios, es, hermano, estar de cerca de la palabra. Hermano, necesitamos acompañar de cerca la palabra. Una conferencia necesitamos pelearla. Aleluya, necesitamos, hermanos, pelearla, de orar al Señor y luchar para poder estar en las conferencias. Decía allí que como María, sé que María estaba sentada allí y recibió el suministro de vida. Cuando nosotros vamos a la conferencia, acompañamos de cerca la palabra y recibimos el suministro de vida. El Señor nos decía allí de que hermanos somos saludables, decía el Señor allí, dice que vamos a estar firmes, aleluya, vamos a estar firmes, hermanos, en la guerra, aleluya, porque cuando estamos cerca de la palabra dice que vamos a estar saludables, vamos a estar firmes, hermanos, en la guerra, vamos a ser esos combatientes, hermanos, que hoy luchan por el reino, cuando nosotros acompañamos de cerca la palabra, hermanos, allí nos lleva el Señor. Hermano, hacer eso que lucha, hermano, por establecer el reino del Señor en esta tierra. Vamos a estar firmes en la guerra, hermano, si nosotros acompañamos de cerca la palabra. Y el Señor nos decía allí de que si usted tiene la disposición de ir, hermano, a una conferencia y usted de pronto, hermano, allí pues el enemigo lo engaña, usted duda, decía allí de que usted pierde la oportunidad, hermano, de ganar, hermano, mucho más. De ganar mucho más. ¿Qué hacemos nosotros en una conferencia? Ganamos mucho más de la vida del Señor. Hermanos, se nos amplía la visión. Dice allí que nuestra visión cambia con respecto a la obra de Dios. Dios nos usa más en la expansión de su evangelio aquí en la tierra. Cierto, dice allí de que hoy necesitamos ser eso que invierte en el dinero, que invierte en, hermano, la energía, que invierte en el tiempo. Aleluya, hermano, acompañando de cerca la palabra. Dice allí que ganará el hombre, hermano, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Oh Señor Jesús, entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros seamos fieles, hermano. Seamos prudentes cada día, hermano, acompañando de cerca la palabra. Hermanos, hoy tenemos una visión celestial, hoy tenemos una visión de los cielos. Hoy somos esos que invertimos, hermano, en el reino. Hermanos, esos combatientes que hoy están firmes, acompañando de cerca la palabra, hermanos, predicando el evangelio, hermanos, por todo lugar, expandiendo el evangelio, hermanos, por todo lugar. Oh Señor Jesús, que el Señor cada día nos ayude, hermanos, a estar de cerca de la palabra. Aleluya, que el Señor nos lleve cada día a luchar para estar cerca de la palabra. Y el Señor nos hablaba allí del evangelio de Juan, principalmente en su primera epístola, que nos habla allí de la vida
de la vida eterna, de la palabra de la vida, la palabra de vida eterna. Hermanos, hoy nosotros solo necesitamos creer a la palabra. Hermano, ¿qué nos pide el Señor hoy? Que nosotros creamos a la palabra, como el Señor ha compartido a través de los hermanos. No puede haber dudas, hermanos, con respecto, hermanos, al canal. Dice allí de que el apóstol Juan hablaba la palabra revelada por Dios. Hermano, ¿y qué hacía esto? Dice que era capaz, hermano, esta palabra, el poder de esta palabra era capaz de introducir a los oyentes que creían en esta palabra, los introducía en la comunión del Padre y el Hijo. Aleluya, hermano, mire, este es el resultado. Aleluya, de creer a la palabra del profeta. ¿A qué nos lleva, hermano? Nos lleva a esa comunión. Aleluya, hermano, del Padre y el Hijo. Y esta comunión, hermano, es positiva. Positiva para nuestras vidas, positiva, hermano, para nuestra familia, positiva, hermano, para la iglesia. Aleluya, porque somos uno, porque trabajamos, hermano, unidos en la labor de amor, hermano, de llevar el evangelio del Señor a todas partes. Entonces, aleluya, porque hoy, hermano, es solo creer a la palabra. Aleluya, creer a la palabra que el Señor da a través del apóstol. Aquí el apóstol Juan hablaba la palabra, hermano, y todos los que creían fueron llevados a esa comunión del Padre con el Hijo. Ahí vemos el poder, hermano, que está en la palabra que el Señor hoy está dispensando. Y el Señor nos llevaba allí, hermano, el principio de Apocalipsis 1:1, ¿cierto? Allí vemos Apocalipsis 1:1, dice que la revelación de Dios por medio de Jesucristo, aleluya, hermano, revelado a su siervo, en este caso Juan, aleluya, y Juan era un siervo más, ¿cierto? Pero el Señor no revela a todos al mismo tiempo. Decía el Señor allí, no a todos al mismo tiempo Dios le revela, Él notifica a uno. Aleluya, en este caso era Juan, aleluya, y Él revelaba a los siervos, que somos nosotros, a los siervos de Jesucristo. Entonces, hermano, esta palabra no tiene, decía allí origen, decía allí, no somos originadores nosotros de esta palabra. Nosotros no somos autores de esta palabra, porque si esta palabra, el autor es el hombre, hermano, esta palabra no funciona. Esta palabra no funciona. Esta palabra tiene origen en Dios. Aleluya, que revela, que notifica, hermano, es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Hermano, que la da, la notifica a un siervo. Y estos siervos, este siervo, hermano, que el Señor notifica, la transmite a su siervo. Entonces, como esa palabra no tiene origen en nosotros no somos los autores. ¿Qué hacemos, hermano, nosotros? Nosotros lo que hacemos es ser mensajeros. Nos convertimos en mensajeros, aleluya, de llevar esta palabra que Dios revela a través de Jesucristo al canal, aleluya, y el canal, el siervo, la revela a los siervos. ¿Qué hacemos nosotros como esos mensajeros? Los revelamos a la iglesia, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Somos los mensajeros que revelamos la revelación de Jesucristo, que da a través del canal. Nosotros somos mensajeros, nos convertimos en mensajeros, que, hermano, que transmite la palabra a la iglesia. Solamente, hermanos, somos mensajeros de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor, porque hoy somos los mensajeros del Señor en esta tierra, que tomamos la palabra que Dios da a través del canal, hermano, y la damos a la iglesia. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, aleluya, ese es el principio, aleluya, que cada día nos mantengamos firmes en esto. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano. Y el Señor decía allí de que si la iglesia, aleluya, crea esta palabra, hermanos, que el Señor da a través del canal, da a través del apóstol que usa en cada época, dice que el Señor va a hacer la obra a través de su palabra. Hermano, la iglesia va a ser edificada, aleluya, el reino va a ser traído a esta tierra, aleluya. Oh Señor Jesús, hermano, con la predicación nuestra del evangelio. Entonces no tenemos que hacer nada difícil, hermano, el Señor no nos está pidiendo nada extraordinario, solamente tenemos que creer al apóstol, a la palabra. Si nosotros creemos, hermanos, somos simples, somos obedientes, sencillos en creer en esta palabra, dice el Señor allí de que Él va a usar, hermano, Él va a hacer su obra a través de la palabra. Aleluya, Él va a hacer su obra a través de la palabra. Oh Señor Jesús, la iglesia va a ser edificada, el reino va a ser traído a esta tierra, hermano, por medio de la predicación, aleluya, de la iglesia, hermano, aquí, hermano, en esta tierra. Aleluya, hermano, gloria al Señor. El Señor decía allí de que hoy la iglesia, hermano, decía allí de que hoy la iglesia tiene esa comisión. Hoy la iglesia tiene esa incumbencia. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y el Señor nos decía allí de que hoy Dios, hermano, tiene ese deseo. ¿Cuál ha sido el misterio de la voluntad de Dios? El misterio de la voluntad de Dios es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad?
El Señor, hermano, quiere encabezar todas las cosas en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo, hermano, el Señor va a hacer esto? ¿Cómo el Señor va a encabezar todas las cosas en Cristo? Dice allí que lo va a hacer por medio de la iglesia. Aleluya, porque lo va a hacer por medio de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Dios va a encabezar todas las cosas en Cristo, por medio de la iglesia. Dios va a encabezar todas las cosas para Cristo, por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Dios va a encabezar todas las cosas en Cristo. Ese es su anhelo, de encabezar todas las cosas en Cristo. Amados hermanos, aleluya, hermano, y lo va a hacer por medio de la iglesia. Por eso Él dio, hermano, a Cristo como la cabeza del cuerpo. Hermanos, que es la plenitud que todo lo llena en todos. Hermano, ¿y qué va a hacer primero Cristo? Cristo primero va a llenar a la iglesia de Él mismo. Va a llenar a la iglesia, hermano, de la verdad. Va a llenar a la iglesia de la realidad de Él mismo, hermano. Esto, hermano, es lo que el Señor, hermano, va a hacer allí. Hermano, primero, hermano, va a llenar a la iglesia del mismo. Aleluya, de la verdad, de la realidad. Aleluya, hermanos. Y nosotros hoy tenemos ese encargo de encabezar todas las cosas en Cristo. Por eso, aleluya, necesitamos, hermano, cada día, hermano, hacer inmersión en la palabra. Aleluya, inculcar la palabra en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, el Señor quiere ejercer ese gobierno hoy, hermano, en cada una de nuestras vidas. Hermano, ¿y quién va a hacer esto? Dice que esto lo va a hacer Filadelfia. Aleluya, esto lo va a hacer Filadelfia. Aleluya, cuando la iglesia esté encabezada en Cristo, hermano, en esta era, por medio de la palabra, la inmersión en la palabra. Aleluya, los miembros del cuerpo siendo llenos, hermano, de la palabra inculcada, hermano, en nuestro corazón por medio de la fe. Dice que es Filadelfia, hermano, Filadelfia, la que tiene poca fuerza. Dice que no es un gran grupo de personas. No, hermanos, no tiene poder Filadelfia, pero el Señor dice que Él nos ha dejado una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tenga poca fuerza, aleluya, ha guardado, dice que has guardado mi nombre y no has negado mi palabra. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Dice el Señor allí, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Hermano, ¿quién va a traer al Señor de regreso? Lo va a traer Filadelfia. Filadelfia, hermanos, va a traer al Señor de regreso. Esa que tiene poca fuerza. Aleluya, esa que depende totalmente de la palabra que Dios hoy está dando a través del canal. Esa que es fiel a la palabra, que no, hermano, que guarda la palabra del Señor, que no niega el nombre del Señor. Allí, hermano, Filadelfia es la que va a establecer el reino, es la que va a traer el fin a esta tierra. Aleluya, gloria al Señor, porque Filadelfia es la que va a traer el fin a esta tierra. Hoy, hermano, estamos trayendo el fin, hermano, a la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, hermano, Filadelfia, el Señor hoy cuenta con Filadelfia. Aleluya, que es la iglesia. Aleluya, hermano, la manada pequeña, que depende totalmente de lo que hoy Dios está dando a través de su palabra. Oh, Señor Jesús, hermano, qué maravilloso, qué glorioso es el Señor. Aleluya, vamos aquí, hermanos, a 1 de Corintios. Aleluya, vamos al libro de 1 de Corintios. Y ahí vamos a ver, hermano, todo lo que va a acontecer cuando el Señor encabece todas las cosas en Cristo. Todo lo que el Señor, hermano, va a realizar allí cuando Él encabece todas las cosas en Cristo por medio de Filadelfia, por medio de la iglesia. Aleluya, vamos allí, hermano, a 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 15. Aleluya, vamos a 1 de Corintios 15. Oh, Señor Jesús. 1 de Corintios 15. Aleluya. 1 de Corintios 15, 25. Dice allí, hermano, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todo su enemigo debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todas las cosas van a quedar, hermano, por debajo de los pies de Cristo, sujetas a Cristo. Hermano, menos aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre no va a estar sujeto al Hijo. Nos dice el Señor aquí, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo le sujetará a él que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, aquí vemos, hermano, de que hoy, si nosotros somos fieles, aleluya, hermano, al Señor, si nosotros somos fieles a la palabra del Señor, si nosotros predicamos, hermanos,
Aleluya, somos fieles a esta palabra, hermano, así, a la palabra decía allí de la perseverancia, a la palabra de la paciencia, así vengan ataques, hermano, así vengan ataques, aleluya, pero si nosotros perseveramos, dice que el Señor nos guardará de la hora de la prueba, dice que nos guardará de la gran tribulación, y si somos fieles, hermano, hoy a la palabra, hermanos, hoy por medio de la palabra de la perseverancia, de la paciencia, hermanos, dice allí, hermanos, de que, hermano, el Señor, vamos a hacer eso, que vamos a reinar con el Señor. Decía allí en el reino milenario. Dice que, hermanos, por ser fieles a la palabra, por nosotros amar esta palabra, amar esta palabra, hermano, por arropar esta palabra en amor, practicarla. Dice que vamos a hacer eso, que van a reinar con el Señor por 1000 años. Aleluya, allí Satanás será lanzado, hermano, allí en un abismo, decía el Señor allí. Y dice que al final de los 1000 años, la boda del Cordero, disfrute de nosotros con el Señor, por ser fieles, por ser esos que hoy obedece, que son simples, son sencillos. Decía el Señor allí que cuando este reino milenario termine, Satanás será suelto. Y dice que a él allí, hermano, dice que él cogerá a Gog y Magog y lo llevará a la rebelión. Allí aprovechará el Señor, hermanos, para limpiar este universo, para limpiar esta tierra. Dice allí que está en caos, ¿verdad? ¿Qué aprovecha el Señor allí, hermano, para limpiar este universo? Está en caos. Dice que allí, hermanos, Satanás y todos sus seguidores serán lanzados al lago de fuego. Oh Señor Jesús, aleluya. Hermano, allí será nuestra victoria. Y dice que el último enemigo que será lanzado será la muerte. Ya ahí no va a existir la muerte, porque será el último enemigo en ser lanzado allí. Allí, hermano, Cristo va a encabezar todas las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Allí Cristo va a encabezar todas las cosas. Hermanos, pero allí falta un último proceso. Hermano, un último proceso. Allí Cristo, hermanos, que Él, hermanos, en la era de la iglesia va a gobernar todas las cosas. Dice que allí, hermanos, Él entregará a Dios Padre este reino, para que, hermanos, Dios sea todo en todos. Allí Dios será todo en todo, porque el Hijo, el reino que Él encabeza, se lo va a entregar al Padre. Aleluya, para que Él sea la cabeza sobre todas las cosas, para que el Padre en la eternidad sea todo en todo. Aleluya, hermano, esto es maravilloso. Gloria al Señor. Y el Señor nos terminaba hablando allí, hermanos. Aleluya. Vamos a leerlo ya para culminar. Aleluya. Ya para culminar, amados hermanos. Vamos a Romanos. Aleluya, el libro de Romanos 5:18. Dice allí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hermano, el Señor hizo la redención, cierto, Él nos dio el perdón de pecados, dice que Él nos justificó, pero Él dice allí de que, hermano, el Señor no nos justificó solamente por justificarnos. Yo digo, ya el Señor me dio el perdón de pecado porque Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, ya Él me libró, hermanos, dice allí de que me dio el perdón de pecado y me justificó. Pero el Señor no solamente lo quiere dejar a usted y a mí en la justificación, aleluya, Él nos quiere, hermano, llevar a reinar en vida, como los hermanos estaban compartiendo, reinar en vida, aleluya. Y el Señor decía allí de que la gracia es para reinar, hermanos, pero, hermanos, la justicia es para la vida eterna, aleluya, es para la vida eterna, aleluya, hermano, gloria al Señor. Y dice que el final de todo este trabajo que el Señor está haciendo allí en Efesios, hermano, dice de que el trabajo, hermano, que Dios está haciendo hoy en su iglesia va a tener un resultado final y va a ser el amor. Aleluya, va a ser el amor, hermano, porque, hermano, dice allí, arraigado y cimentado en el amor de Cristo. Hermano, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Va a ser el amor. El Señor nos sacó de raíz del mundo, ¿verdad? Y hoy nos quiere introducir, hermano, enraizarnos en el amor de Dios, enraizarnos en Dios. Dice, hermano, de que hoy el Señor está haciendo una base en nosotros. Aleluya, ese es el reinar en vida, hermano, de llenarnos de su amor. Todos los días el Señor nos está llenando de su amor. Aleluya, dice allí, hermano, de que allí vamos a conocer con todos los santos la anchura, la longitud, hermano, la profundidad, la dimensión de Dios, la dimensión de Cristo. Hermano, y no solamente la dimensión de Cristo, sino la dimensión del amor. Aleluya, el Señor decía allí de que de pronto usted dice, ¿será que yo me voy a encontrar con los seres que amo hoy? Sí, hermano, usted los va a conocer, decía el Señor allí. Pero, hermano, el amor que usted va a tener allí, la unión que Dios va a hacer en nosotros, va a ser tan fuerte que va a sobrepasar este amor. Hermano, el amor que hoy tenemos por los seres que amamos.
cierto, esto va a sobrepasar allá porque, hermano, es el amor de Dios. El Señor nos ponía el ejemplo de la piscina. Es como si usted se zambulliera en una piscina, hermano, pero esa piscina no es el agua, sino el amor. Usted se va a zambullir allí, hermano, en el amor. Aleluya, usted se va a sentir abrazado y se va a sentir amado como jamás nunca nadie lo había amado. Ahí, hermano, porque es el amor de Dios. Es el amor de Dios, es tanta la unión, hermano, que es el amor de Dios. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Este reinar en vida parece algo teórico, algo doctrinal, pero hoy el Señor lo está haciendo hoy en la vida de la iglesia con nosotros. Haciendo inmersión en la palabra, hermano, inculcando la palabra en nuestro corazón por medio de la fe, siendo lleno del amor del Señor. Aleluya, hoy, hermano, podemos decir, Señor, hoy mi vida tiene valor porque estoy unido a tu voluntad. Hermanos, solamente, hermanos, nuestra vida tiene valor hoy si estamos unidos a la voluntad del Señor. Por eso con el hombro vamos a dar todo nuestro corazón, todo nuestro ser al Señor, hermanos, y vamos a traer al Señor de regreso. Aleluya, hermano, Jesucristo nuestro Señor. Solamente nuestra vida hoy tiene, hermanos, sentido si estamos unidos a la voluntad de Dios. Si, hermanos, nos entregamos totalmente, todo nuestro ser, hermano, al Señor, hermano, allí vamos a hacer eso, fieles y prudentes, que un día van a reinar con el Señor por toda la eternidad. Continúa nuestro hermano Henry con el encargo. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Unos 3 minuticos allí, hermanos, vamos a escuchar allí pues unos anuncios muy importantes. Aleluya. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Gracias por reinar en vida por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, queremos de manera muy práctica transmitir unos encargos de Dios para toda la iglesia. El primero de ellos es el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Uno que anda en la verdad, uno que anda en amor, hermano, es uno que está en este ministerio. Y este ministerio, hermano, debe estar gobernado por la vida de Dios. Entonces recordamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos voluntarios. Va a estar recordando para que usted el primer día de la semana con mucha alegría, hermano, los traiga al alfolí y el Señor, hermano, dar lo que le pertenece al Señor. La segunda comunión es la comunión de mujeres conectadas. Ya la próxima semana recordamos que las inscripciones están totalmente cerradas. Recordamos a todas las hermanas que faltan por la participación. En lo posible, hermano, traer el dinero aquí a nuestra hermana Dina. Si no, usted puede hacer transferencia y nosotros le damos dirección a qué cuenta usted va a transferir su participación. Asimismo, recordamos a todas las hermanas que van de nuestra localidad, nuestra región. Nuestra salida es el día viernes, día 16 a las 7 de la noche. Se contrató un bus, él tiene un valor de 180,000 pesos ida y vuelta. El bus nos recoge aquí en la iglesia en Valledupar, aquí en el local de reunión, nos lleva hasta el CP y nuestro retorno, el bus nos busca nuevamente al CP y nos trae nuevamente al local de reunión. Amén. Entonces también, hermano, en lo posible usted ya puede, hermana, dar también el valor del transporte. Y recordamos la fiesta del día de mañana, amén. A las 9 de la mañana, el primer día de la semana, donde vamos a hacer memoria al Señor, donde vamos a celebrar lo que el Señor hizo por nosotros, su muerte, su resurrección, hermano, esa victoria tan grande, y el Señor nos espera mañana, también con esta palabra profética, amén. Señor Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, gracias por esta palabra que nos has regalado esta noche. De verdad, Señor, tú necesitas reinar, Señor, en vida. Debemos estar en este gobierno de vida, Señor, en nuestras vidas, con mucha realidad, que la palabra pueda ser viva en nosotros, podamos andar en verdad y en amor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Amén. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Amén. Aleluya.